Hola, hola, muy buenas a todos. El día de hoy quiero hablar acerca de Proteus, un poderoso software que nos permite simular circuitos tanto eléctricos como electrónicos y además desarrollar placas de circuito impreso. Nosotros debiéramos partir cuando iniciamos primera vez nuestro programa en esta pantalla, y para poder empezar a trabajar en él debemos dar clic acá en la pestañita que dice ISIS, pestañita azul, ¿cierto? Y empezamos a trabajar en nuestro esquemático. Básicamente, para poder empezar a desarrollar circuitos y poder simular circuitos en Proteus, necesito conocer un par de herramientas básicas que se las voy a mencionar a continuación. En la izquierda aparece una barra, una columna donde tenemos distintas opciones. De estas opciones nosotros vamos a trabajar principalmente con el modo de selección, principalmente, que es el que nos va a permitir arrastrar y darle opciones de configuración a nuestros elementos. El modo componente o component mode, como aparece ahí, que si lo cliqueamos nos va a permitir, ¿cierto?, agregar los componentes necesarios para la elaboración de este circuito. De hecho, me aparece esta imagen que está acá, la P, la L y devices, y acá abajito en blanco es un espacio donde se van a ir agregando una lista de los componentes que nosotros vayamos seleccionando. Más abajo en esta columna aparece el terminal mode, que lo cliqueamos, y dentro de las opciones la que nos interesa a nosotros, la que nos va a servir, es la ground, la opción ground o tierra, que va a llevar nuestro circuito. Un poco más por formalidad, si nosotros no agregamos el ground, el circuito va a funcionar y va a simular sin ningún problema, pero es por un tema más de formalidades. Siguiendo con las opciones que nos da Proteus, tenemos el modo generador, desde el cual nosotros podemos usar la opción DC para simular un generador de voltaje en corriente continua. Muchos trabajan con esta opción. Yo por lo general trabajo con el componente VSource, que es una fuente de voltaje en corriente continua. Tenemos la opción Cine para poder generar una onda alterna, podemos hacer pulso, etc. Tenemos bastantes tipos de generador de funciones en esta parte de acá. Dos espacios más abajo tenemos esta especie de instrumento que aparece ahí, que precisamente si nosotros lo cliqueamos nos vamos a ir a la opción de instrumentos, donde por ejemplo tenemos un osciloscopio, analizador lógico, contador de tiempo, pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en el voltmetro y en el ampermetro, donde dice DC voltmeter, DC ammeter, que son los voltmetros en corriente continua y ampermetro en corriente continua. Abajo tenemos un voltmetro y un ampermetro más, pero si se dan cuenta son AC, Alternate Current, y esto los vamos a utilizar después cuando simulemos circuitos de corriente alterna. Ya al final de esta columna, porque no vamos a utilizar las otras opciones que están acá entre medio, tenemos la opción de girar en sentido horario y la opción de girar en sentido antihorario. ¿Qué es lo que podemos girar? Los componentes, los instrumentos. Si nosotros nos fijamos en el cuadro que está acá arriba, donde aparece el símbolo de voltmetro, está de forma vertical, y si yo lo giro empieza a rotar en sentido horario y me puedo devolver en sentido antihorario. También me da la opción de hacer un espejo en el eje X y un espejo en el eje Y. Una forma más corta para poder girarlos puede ser apretando la tecla menos, como estoy haciendo ahora del teclado, o la tecla más. De esa forma también puedo irlos rotando. ¿Por qué es importante saber que los podemos rotar? Principalmente porque Proteus me permite trabajar con los componentes en forma vertical y horizontal solamente.
y de esa forma los podemos ir acomodando para poder hacer nuestro circuito. Como partimos, nos vamos a la opción Component Mode y pinchamos acá la P, o también podemos apretar la letra P de nuestro teclado y se va a abrir esta ventana emergente y nos da la opción aquí de Keyword, palabras claves. Podemos buscar componentes. Entonces, nosotros ¿qué componentes vamos a buscar principalmente? Primero que nada, la fuente de voltaje. Vamos a escribir V corta, V source, tal cual. Y si se dan cuenta, a la izquierda aparecen 5 opciones. De estas 5 opciones, una de ellas aparece demarcada en gris. Si nosotros apretamos Enter, se va a marcar en azul. Esta es la que nosotros vamos a utilizar. Dice DC Voltage Source. Entonces es una fuente de voltaje en corriente continua. Le vamos a dar un segundo Enter y si se dan cuenta se agrega acá a nuestra lista. Volvemos a apretar la letra P. Les recuerdo, apretamos la P de acá o la P del teclado. Y ahora vamos a buscar el componente que van a ser las cargas de este circuito, que van a ser las resistencias. Para eso nosotros escribimos resistor. Y a nuestra derecha va a aparecer ahora un elemento que dice Analog Resistor Primitive y también está marcado en gris. Si apretamos Enter, se nos va a marcar en azul y si apretamos nuevamente Enter se va a agregar a la lista. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Generalmente escriben, no sé, resist, tratan de hacerla corta y empiezan a buscar acá abajo donde dice categorías. Resistor. Si se dan cuenta, abajo me da subcategorías en función de potencias. Y acá me dice quién es el fabricante. Básicamente estos elementos, aquí aparecen un sinfín de elementos, si se fijan tienen distintos códigos. Esta lista de componentes no sirve para simular. Generalmente cuando yo selecciono uno de estos elementos y después pongo mi circuito a simular, genera errores. Básicamente es porque estos están diseñados para las placas de circuito impresas, para poder seleccionar el componente que nosotros en realidad vamos a soldar después en esa placa electrónica una vez que la tengamos impresa. Entonces no vamos a usar estas. Entonces acá nosotros debemos escribir resistor, la palabra completa. Pero si se dan cuenta, aquí pongo todas las categorías. Le doy otra vez Enter y ahí están agregadas. ¿Qué hacemos ahora? Vamos acá a la zona de dibujo. Voy a seleccionar la fuente de voltaje, le voy a dar clic y me aparece acá en un tono rosado. Si yo aprieto más o menos va a empezar a girar, que es lo que yo le había comentado. Con otro clic la voy a fijar. Por defecto aparece con el nombre V1 y con una configuración de 1 volt. Si yo agrego una segunda fuente haciendo clic, va a aparecer con el nombre V2 y también con 1 volt. Y así si hago una tercera fuente, ya se van a ir generando los nombres de forma correlativa, V1, V2, V3, etc. Con control Z deshago lo que acabo de hacer y ahora voy a agregar el resistor. Si se fijan aparece de forma horizontal. Yo voy a apretar el más para hacerlo rotar y ponerlo de forma vertical. Y acá voy a hacer un circuito paralelo. Para configurar los elementos me pongo sobre ellos, hago doble clic y dice voltaje, voy a configurar el valor. Le voy a poner una 12 volt, ¿ya? Siempre va a ir acompañado de una B, sin espacio entre los números y la letra. Y la resistencia la voy a modificar. Esta es de 10K, eso quiere decir que es 10.000. Si se dan cuenta, la resistencia dice que está en ohm, por ende no necesito poner el símbolo de ohm o escribir ohm al lado. Acá perfectamente puedo poner 10K para una resistencia de 10.000 o reemplazar esa K por los 3 ceros.
eso también es una opción. Yo voy a configurar la resistencia R1 con un valor de 220 ohm y R2 le voy a decir que es de 1000 ohm. Voy a borrar un 0 y la voy a dejar en 1K. De acá ya tengo mi circuito. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agregar instrumentos para poder realizar la medición de voltaje y de corriente. Me voy a la opción instrumentos y voy a agregar un voltímetro. Voltímetro, recuerden que se conecta en paralelo a los elementos que yo quiero medir. Como R1 y R2 están conectadas en paralelo a la fuente, el voltímetro me va a indicar el voltaje de la fuente. Si yo pongo play, acá abajito tengo la opción de los controles de simulación, pongo play. Ahí está, el voltímetro me indica que tengo una tensión de 12 volts. Perfecto. Para poder modificar mi circuito debo ponerlo en stop. Ahora voy a agregar amperímetros. Voy a agregar un amperímetro para poder medir la corriente total de mi circuito. Ya, para eso necesito abrir mi circuito, ya que los amperímetros se conectan en serie. Entonces, voy a cortar el cable, voy a unir nuevamente mi circuito y voy a agregar 2 amperímetros más para poder medir la corriente que circula por cada elemento. Para tener más espacio voy a arrastrar la resistencia y con el botón derecho puedo hacer un clic y pongo la opción borrar cable. Puedo apretar 2 veces el botón derecho sobre el cable y se va a borrar. El amperímetro lo voy a poner de forma vertical, por ende lo voy a rotar. Está. Y voy a agregar el otro acá. De acuerdo a lo que me dice la primera ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo, y eso es lo que vamos a comprobar ahora. Si se dan cuenta, dice que al nodo entran, si nos fijamos en este nodo que está acá, 0,06 amperes. Por R1 circula una corriente de 0,05 amperes y por R2 circula una corriente de 0,01 amperes. Eso quiere decir que se cumple la primera ley de Kirchhoff. Voy a poner stop y lo que voy a hacer ahora es configurar los amperímetros para poder mejorar la precisión de la medición. ¿Cómo hago eso? Haciendo doble clic sobre el instrumento y donde dice Display Range me da la opción de poner amperes, miliamperes o microamperes en cuanto a la escala del amperímetro, cosa que nosotros debiésemos hacer en un amperímetro real, ajustar siempre a la escala más cercana al valor que estamos midiendo para poder tener una medición mucho más precisa. Si ahora pongo play, podemos ver que en realidad la corriente que entra al nodo son 66,5 miliamperes. Por la rama de R1 circulan 54,5 miliamperes y por la rama de R2 circulan 12 miliamperes. De esa forma tengo una lectura mucho más clara, mucho más precisa. Cuidados que debemos tener tanto al momento de la simulación como también el día de mañana en la realidad, cuando estemos midiendo con un multímetro o con un amperímetro en este caso. Estas son los elementos básicos con los cuales nosotros podemos realizar un circuito en corriente continua y poder simularlo obviamente en Proteus. Espero que sea de ayuda para todos ustedes. Nos vemos en otro pequeño videito. Chao, chao.